Dijo que tenía 14 años, que era oriunda del departamento del Guairá, que su madre había sido asesinada recientemente, que ella estaba con su padrastro, que su padrastro la había abandonado. Esta básicamente es la historia de una ya joven que está internada en el Centro de Emergencias Médicas. Mauricio Durán tiene los detalles. Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, compañero. Y en realidad, con el giro que dio esta historia, yo quedo como el fabulador. Sí, cierto. Ya que prácticamente todo lo que esta chica, esta mujer dijo de 22 años es totalmente mentira. Empezando por la identidad, ella había dicho que se llamaba Verónica González, finalmente se llama Ingrid Candia. También la edad que había dicho, primero dijo que tenía 16, posteriormente dijo que tenía 14, inclusive el médico, el director de emergencias médicas había mencionado que parecía de 12, finalmente tenía 10 años más, 22 años tenía esta chica Ingrid. También se duda de que en el interior de su cuerpo tenga realmente crack, ya que este proceso de ingerir estas sustancias es más bien utilizado para cocaína, que es una droga de mucho mayor valor, y crack es más bien 3 millones o 3 millones y medio, según mencionaban los expertos, y no vale la pena realizar este proceso para solamente crack. También los datos que se manejan respecto al supuesto padrastro que la habría abandonado también están en duda en este momento. Se cree que podría ser inclusive la pareja de esta persona, de esta joven Ingrid, por lo cual aún se lo está buscando. Realmente toda esta información conmocionó tanto a los medios periodísticos como sí también a los propios médicos del Departamento de Emergencias Médicas, ya que era totalmente falsa la información que se requería. Ella llegó hasta el Centro de Emergencias Médicas sin documentos y ante la figura que presentaba esta mujer de una niña de apenas 12 años, nadie dudó de sus palabras. Inclusive en el momento se estaba trabajando con personas de defensa a las personas menores de edad, de manera a determinar qué se iba a hacer con esta niña que, según la historia que ella contaba, era víctima de un sistema de tráfico de drogas y de su propio padrastro, que encima, según mencionó ella, habría asesinado a su madre. Vamos a escuchar lo que mencionaba al respecto el director de emergencias médicas, Aníbal Filártiga, luego de enterarse de esta farsa que inventó esta chica. Sin documentos llegó y su aspecto es el de una nena de 12 años. Es pequeña en estatura, es mirriada, muy diminuta, no tiene completamente desarrollo de los senos, por ejemplo. Así que cuando dijo que tenía 16 primero, después dijo 14, se le creyó. También tengo que admitir que yo también fui engañado por esta chica. Inclusive en mi informe de ayer, los que le hayan visto, fue bastante dando a entender que era una víctima bastante triste de esta situación tan trágica que vivía esta niña. Y finalmente hoy tengo que pisar mis palabras, Roberto, compañeros, ya que es totalmente contrario a lo que está ocurriendo realmente. Inclusive también el doctor había mencionado que el día de ayer ella se encontraba bastante nerviosa. Sí. Nosotros creíamos que era por el hecho que es una niña de 12 años que se encuentra en una situación bastante peligrosa, una situación judicial, inclusive abandonada por su padrastro. Y finalmente no era así. Esto es lo que mencionaba ayer cuando ella ingresó al Centro de Emergencias Médicas el doctor Aníbal Filártiga respecto a esta chica. Está muy estresada, con mucho miedo. Ella se siente como que está en la mira de la justicia y realmente no es así. Yo hablé con ella, traté de calmarle, ella no tiene culpa, es una víctima más. Bastante triste el panorama, por lo menos hasta lo que se pintaba el día de ayer, en horas de la tarde, Roberto, compañeros. No, y de hecho que sí, y esto se torna aún más grave, porque según una de las fiscales que está investigando este hecho, les llamó poderosamente la atención algunas incoherencias en la declaración inicial que daba esta joven en el Centro de Emergencias Médicas. Por ejemplo, que nunca dio una dirección específica. Dijo que era en el departamento del Guairá o en la zona del departamento de San Pedro, que su padrastro era fulano de tal, un nombre sumamente común. Hicieron el chequeo de datos y encontraron que miles de personas tenían el mismo nombre. Tampoco se animó a dar características físicas del padrastro. Y luego aparece el contraste, llaman a los efectivos policiales de la Dirección de Dactiloscopía. Ellos llegan hasta el Centro de Emergencias Médicas, le toman el registro de las huellas dactilares y allí es que revelan la verdadera identidad, incluso a los antecedentes de que sus padres biológicos, que son oriundos de la ciudad de Mariano Roca Alonso, ya habían denunciado en 2 ocasiones, Mauricio, el extravío de esta mujer. Ella fue encontrada en una ocasión y posteriormente en septiembre de 2011 volvió a escaparse de su vivienda y desde ese momento ya lleva desaparecida. Pero vamos a escuchar lo que mencionaba
el día de hoy, ya luego de conocerse esta información, el doctor Aníbal Filártiga respecto a la niña, totalmente contrario a la opinión que había presentado ya el día de ayer sobre esta situación, Roberto, compañeros. Tiene miedo de que se le descubra, porque en ese caso de víctima pasa a ser realmente una delincuente, cómplice y delincuente. Entonces todas esas cosas le atemorizaban, evidentemente, ¿no? Bueno, ahí está, pasó de ser víctima a ser cómplice, y ahora justamente toda la información o toda la fiscalía va a empezar a actuar respecto a que ella sería una traficante de drogas ya con antecedentes y que habría realizado esta misma acción en varias ocasiones anteriores a esta vez que ahora es agarrada, Roberto, compañero. Sí, ahora...